La vida de Javier Navarro, a sus 38 años, era un mapa de renuncias autoimpuestas en el vasto y a menudo indiferente paisaje de Barcelona. Cada día era una compleja ecuación donde el sacrificio de Javier se traducía en el sustento y la estabilidad de su hijo, Pablo. El Hospital Clínic IT Provincial era el escenario de sus jornadas, un templo de la medicina que, para él, significaba turnos extenuantes, a veces de 12 o 14 horas, para poder cubrir la hipoteca que gravaba su pequeño piso en el Eixample y, sobre todo, para costear los cuidados necesarios para Pablo. El pequeño, de 6 años, no era un niño especialmente enfermizo, pero su asma bronquial había provocado ya 3 alarmas hospitalarias en los últimos 6 meses. La experiencia había grabado en el corazón de Javier un miedo persistente, una punzada de terror ante cualquier ruido inesperado, especialmente el timbre del teléfono en la madrugada. Esa noche, una de tantas de un gélido enero barcelonés, Javier había llegado a casa agotado después de un turno vespertino particularmente arduo. Había comprobado el sueño tranquilo de Pablo, su tesoro, su única razón de ser, y se había desplomado sobre el sofá, aún vestido con el uniforme de enfermero, demasiado exhausto para moverse. El sueño, profundo y escaso, fue roto violentamente a las 2 de la mañana. El corazón de Javier se disparó, catapultándolo a la vigilia con la adrenalina del pánico. Al mirar el identificador, vio un número desconocido, y la tensión le agarrotó la garganta. Contestó con un hilo de voz, preparándose para la noticia más temida. En cambio, escuchó una voz de mujer, frágil, casi inaudible, que preguntaba: ¿Es el doctor Méndez? Javier, confuso, le informó que se había equivocado de número. Se hizo un silencio denso. Ella se disculpó, un susurro de vergüenza y dolor. Él estaba a punto de finalizar la conexión cuando un matiz en su voz lo detuvo. Con sus 15 años de experiencia en la enfermería, Javier Navarro sabía reconocer el sonido del sufrimiento físico, pero también el de una soledad profunda, la del alma que se siente al borde de la extinción. Preguntó, con una urgencia que no sentía desde que su amada Elena había fallecido hacía 2 años a causa de aquella implacable enfermedad. La mujer, sorprendida por la insistencia de un completo extraño, confesó estar muy delicada de salud. Estaba en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Tecnon, un centro médico de prestigio conocido por atender a la élite catalana. Había intentado contactar a su hermano Fernando en un momento de gran angustia, pero su mano, débil por el accidente y las intervenciones, debió marcar un dígito erróneo. Soltó con una desolación palpable, que en realidad daba igual, pues él no vendría de ninguna manera. Esa afirmación, la frialdad de ser abandonada en un trance tan crucial, resonó con la propia orfandad de Javier. Sin preguntar más detalles, solo su nombre de pila y el número de habitación. Ella se identificó como Sofía, habitación 307. Javier tomó una decisión que iba en contra de toda lógica personal o profesional. Le prometió que iría de inmediato. La logística de su vida se activó con la precisión de un reloj suizo bien engrasado. Llamó a doña Pilar, su vecina de toda la vida y su ángel guardián. En menos de 5 minutos, la señora, ya vestida con una bata y zapatillas, estaba en su puerta, lista para cuidar de Pablo. Con un gesto de su mano, lo conminó a irse, a ayudar a quien lo necesitara. Javier condujo su viejo vehículo por las amplias y silenciosas calles de Barcelona. El propósito de asistir a alguien que no era su hijo, ni su paciente asignado, sino simplemente un ser humano, en un momento de vulnerabilidad extrema, llenó un vacío que llevaba 24 meses arrastrando. Al llegar a la Clínica Tecnon, el contraste con el Hospital Clínic público y concurrido era absoluto. El Tecnon era un santuario de mármol y silencio.
Javier se identificó con su credencial de enfermero, explicando que iba a visitar a una paciente en UCI. La enfermera de la noche, una mujer joven y visiblemente exhausta, le permitió el acceso sin realizar preguntas exhaustivas. La escasez de personal en los turnos nocturnos de sanidad, incluso en la privada, le brindó una puerta de entrada inesperada. El pasillo de la UCI era largo y la habitación 307 estaba al final. Tras un suave golpe, entró. La escena era delicada. Sofía Ortega, de unos 35 años, estaba conectada a una variedad de máquinas. Incluso con la palidez que atestiguaba su delicado estado de salud, su belleza era innegable. Un rostro de rasgos finos, cabello castaño enmarañado sobre la almohada y unos ojos grandes que lo miraban con una mezcla de sorpresa, gratitud e incredulidad. Murmuró: «Ha venido de verdad». La idea de que un extraño se hubiese desplazado por ella en la profundidad de la noche era, para Sofía, un milagro. Javier se acercó, sonriendo con una amabilidad genuina que le nacía del alma. Le preguntó cómo se encontraba y se sentó en la silla junto a la cama. Sofía, con la voz apenas audible, le contó lo sucedido. Un grave accidente de coche hacía 3 días, fracturas óseas severas, una hemorragia interna que requirió 2 operaciones de urgencia. Los médicos le daban buenas perspectivas de recuperación, pero esa noche la soledad la había invadido. Sentía que se estaba quedando sin fuerzas y temía entregar el alma sin una mano amiga a su lado. No había nadie, ni familiares ni amigos, solo ella y la tecnología médica. Javier tomó su mano con la firmeza y la ternura de un profesional, diciéndole: «Ya no estás sola, me quedaré aquí, hasta que se duerma tranquila o hasta que me pidan que me vaya, lo que suceda antes y espero que sea lo primero». Sofía se permitió una risa débil que se transformó rápidamente en lágrimas de alivio. Un sincero «gracias» resonó en la quietud de la habitación. Habló durante lo que parecieron horas, un intercambio desigual pero curativo. Javier contó su vida sencilla, el desafío que era criar a Pablo sin Elena. Habló de su hijo con una devoción palpable, de cómo cada jornada era difícil, sí, pero también un regalo inesperado. Se sinceró sobre Elena, su esposa fallecida, y cómo ella le había hecho prometer que viviría plenamente, no solo que sobreviviría a la pérdida. Esta catarsis le permitió a Javier procesar una parte de su propio duelo. Entonces, Sofía comenzó a hablar de sí misma, no del accidente en sí, sino de su vida antes, de la profunda soledad que sentía a pesar de estar rodeada de cientos de personas en eventos sociales, reuniones de negocios, galas benéficas. Reveló poco a poco que su familia extensa solo estaba interesada en el vasto patrimonio que había heredado de su padre. Contó cómo su pareja, un hombre ambicioso, la había abandonado hacía apenas 2 semanas, acusándola de ser demasiado fría y distante. Sofía se preguntó si quizás tenían razón. Javier la escuchó sin emitir juicio, con la compasión que había aprendido en los pasillos de su hospital. Finalmente, habló en voz baja, con la autoridad tranquila que da la experiencia del sufrimiento. «Usted no me parece fría, Sofía, me parece profundamente sola. Es una diferencia enorme. La gente suele confundir la cautela con la frialdad cuando tiene miedo de ser herida». Sofía lo miró, sus ojos llenándose de nuevo. Nadie le había dicho jamás algo tan certero y amable. A las 5 de la mañana, la medicación y el cansancio finalmente la vencieron. Antes de quedarse profundamente dormida, aferró la mano de Javier y, con un hilo de voz, le preguntó si podría volver. No se sentía con derecho a pedirlo, sabiendo que él era un hombre con un hijo y una vida dura, pero se lo rogó. Javier apretó su mano, una promesa silenciosa y firme. Se quedó 10 minutos más, vigilando su respiración, asegurándose de que la paz había regresado a su rostro.
Salió de la habitación 307 tan silenciosamente como había entrado. El regreso a casa, con el amanecer tiñendo el cielo de Barcelona de tonos rosados y dorados, fue un momento de profunda reflexión para Javier. Había ido a ayudar a una desconocida en un trance delicado, una persona de la que no sabía nada más allá de su nombre, Sofía, y su necesidad de compañía. Se dio cuenta de que, sin quererlo, había encontrado un propósito más allá de la mera supervivencia económica. Había devuelto la esperanza a un alma solitaria, y eso, increíblemente, le había devuelto la suya. La sensación cálida en su pecho era la coherencia de un acto de pura bondad que había tenido su recompensa inmediata, la tranquilidad de saber que había actuado correctamente. Javier regresó a la clínica Tecnón la noche siguiente con un nuevo propósito. Llevaba consigo un termo lleno de chocolate caliente casero, la receta favorita de Pablo y un libro de relatos cortos que creyó que ella podría disfrutar. La enfermera del turno vespertino, más alerta que la nocturna, le preguntó quién era. Cuando Javier estaba a punto de improvisar una excusa, una voz autoritaria intervino. Un hombre en un traje caro, el doctor Torres. Este jefe de departamento se acercó con una expresión de suspicacia profesional. Le preguntó qué hacía allí. Javier le dijo que era un amigo de la paciente y venía de visita. El doctor Torres, protegiendo los intereses y la privacidad de su paciente de élite, un requisito legal estricto en el contexto de su vasta fortuna y su estado vulnerable, lo escudriñó. Fue entonces cuando el doctor Torres reveló lo que confirmaba la soledad de Sofía. La señorita Ortega no ha tenido visitas, aparte de sus asesores legales. Ningún amigo, ningún familiar. Si usted es su amigo, es el primero. Aunque el tono era escéptico, Javier detectó una nota de sincera esperanza en el médico. El doctor le advirtió con la voz más baja y grave sobre su responsabilidad ante la ley. Si estaba allí con la intención de aprovecharse económicamente de una mujer vulnerable, él personalmente llamaría a la policía, actuando como garante de su integridad moral y financiera. Javier, mirándolo a los ojos con la honestidad que había caracterizado su primer acto de bondad, respondió que desconocía la riqueza de Sofía. No quería dinero, solo quería asegurarse de que estaba bien. El doctor Torres, visiblemente impactado por la sencillez y la firmeza de su respuesta, suavizó su expresión y le permitió pasar, cerrando el capítulo de la duda sobre las intenciones de Javier de la mejor manera posible, con la confianza ganada a pulso. Al entrar en la habitación 307, Javier encontró a Sofía sentada mucho más despierta. Sus ojos se iluminaron de nuevo al verlo, una luz que para él valía más que cualquier turno de 12 horas. Ella le dijo, con una voz más fuerte, «¿De verdad que ha regresado?» Él le sonrió, entregándole el termo con el chocolate caliente y el libro. Pasaron la tarde hablando de temas triviales y profundos. Sofía, con la guardia bajada, se mostraba más abierta. Preguntó por Pablo, quiso ver fotos, rió con las anécdotas que Javier contaba de su vida de padre soltero. Fue entonces, al caer el sol sobre el Tibidabo, que Sofía se puso seria, preparándose para la revelación que pondría a prueba la amistad recién nacida. Le dijo que debía confesar su identidad completa. Javier esperó pacientemente. Ella tomó aire y pronunció su nombre completo: Sofía Ortega, heredera de 2.000 millones de euros, hija de la fundadora de Ortega e Hijos S.A., el gigante industrial. Javier, procesando la magnitud de la cifra y el apellido, solo pudo responder con una frase que le salió del alma. «Bueno, eso explica la opulencia de esta habitación». Su respuesta, desprovista de avaricia o asombro excesivo, desarmó a Sofía. Ella le preguntó, con una punzada de miedo, si el dinero lo cambiaba todo, si ahora él la veía de forma diferente.
Javier le respondió con una verdad que la conmovió hasta las lágrimas. Sí, cambiaba las cosas, porque ahora entendía por qué estaba tan sola, por qué el doctor era tan protector. Entendía por qué se sorprendía tanto de que alguien la visitara sin querer nada a cambio. Pero no cambiaba la razón por la que él había acudido, el miedo que había escuchado en su voz. El dinero no hacía que la soledad doliera menos. La riqueza no la definía. Ella era mucho más que su patrimonio. Era una persona que merecía ser amada por quien era, y no por lo que poseía. Javier tomó su mano, un gesto de firmeza y lealtad, asegurándole que para él la riqueza siempre se mediría en conexiones humanas auténticas, no en euros. Este sincero intercambio, donde la bondad de Javier prevaleció sobre la codicia que la sociedad le había enseñado a esperar, sirvió como el punto de inflexión que solidificó su incipiente lazo. Sofía había encontrado por fin a alguien que veía a la persona, no a la heredera. Sofía, sintiéndose segura por primera vez, se atrevió a confesar el motivo profundo de su soledad. Su hermano, Fernando, había ignorado deliberadamente sus llamadas por la disputa de la herencia. Él, inmerso en una visión tradicional y patriarcal del mundo empresarial, sentía que ella, por ser mujer, no merecía la presidencia ni la mayor parte del patrimonio. Pero la verdadera brecha se había abierto cuando ella decidió donar la mitad de su vastísima herencia a fundaciones de carácter benéfico, en lugar de invertirla en la expansión de la empresa. Su prometido la había abandonado al conocer esta decisión, calificándola de mala gestión. Sofía se preguntó si su integridad tenía un precio demasiado alto, si el costo de ser fiel a sí misma era la soledad perpetua. Javier, firme como una roca, le aseguró que no. Estar sola temporalmente por ser fiel a sus valores es infinitamente mejor que estar rodeada de personas que solo la aman por su cartera. Usted encontrará su tribu, Sofía, y hasta entonces me tiene a mí. No un amigo rico, sino un enfermero con un hijo y un corazón que sabe lo que es estar solo. Sofía lo miró con asombro, preguntándole algo que lo sorprendió. Si podría traer a Pablo. Quería conocer al niño de quien tanto había oído hablar. Aunque Javier dudó, temiendo imponer, Sofía insistió. Los niños, le dijo, son pura verdad, y ella necesitaba ver el mundo a través de los ojos de alguien que la vería solo como la amiga de su padre. Este primer capítulo cierra con la promesa de ese encuentro, sellando el pacto de su nueva y profunda amistad. La petición de Sofía Ortega de conocer a Pablo resonó en el corazón de Javier Navarro con una profundidad inusual. Era una invitación a fusionar dos mundos que la lógica de Barcelona mantenía rigurosamente separados: el universo de sacrificios y afecto genuino de Javier y el reino de cristal y soledad de Sofía. Javier, un hombre acostumbrado a la precisión clínica, pasó 2 días sopesando la decisión con sumo cuidado. Había que proteger a Pablo de cualquier intrusión que pudiese perturbar su paz infantil, pero también había que honrar la confianza que Sofía había depositado en él. Decidió hablar con su hijo con total transparencia, adaptada a su edad. Le explicó que su amiga, Sofía, había sufrido un accidente, una gran vicisitud en la vida, y se sentía muy sola, necesitando la compañía de personas con el corazón bondadoso. Pablo, a sus 6 años, asintió con una seriedad que a menudo superaba su corta edad, declarando que quería ayudar a que su amiga se sintiera mejor. Esta coherencia emocional del niño fue la luz verde que Javier necesitaba. Al atardecer del día acordado, Javier llevó a Pablo a la clínica Tecnón. El niño, vestido con su mejor jersey, sujetaba la mano de su padre con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. En el bolsillo llevaba un regalo especial que había preparado con mimo: un dibujo. Javier,
mientras caminaban por los pulcros pasillos, le recordó que Sofía aún estaba recuperándose y que debían ser muy cuidadosos y suaves. Cuando entraron en la habitación 307, el ambiente era diferente. Sofía ya no estaba pálida en la cama. Estaba sentada en una butaca junto a la gran ventana, disfrutando de la luz que se filtraba, con un color más saludable en sus mejillas, aunque con la cautela de quien se recupera de fracturas severas. Al ver a Pablo, el rostro de Sofía se iluminó con una sonrisa que era completamente diferente a la sonrisa formal que usaba en sociedad. Era pura, radiante y desarmada. Pablo se escondió tímidamente tras las piernas de Javier. Sofía, con una lentitud medida para evitar el dolor, se arrodilló suavemente para estar a su altura, un gesto que valía 1000 palabras en aquel entorno de lujo distante. Le preguntó su nombre y le dijo que su padre le había hablado maravillas de su valentía. El cumplido, sincero y directo, hizo que Pablo emergiera de su escondite. Entonces, el niño hizo su ofrenda, sacó de su bolsillo el dibujo. Era un sol gigante y vibrante, pintado con ceras de colores y la frase «para que te mejores», escrita con letras temblorosas. Sofía tomó el dibujo con ambas manos y sintió cómo su garganta se cerraba. Miró aquel gesto de inocencia, aquel arte infantil, y sintió una oleada de emoción que hizo que sus ojos se empañasen. Agradeció a Pablo con voz entrecortada, diciéndole que era sin duda el regalo más hermoso y auténtico que había recibido en toda su vida. Pablo, orgulloso, sonrió. El pequeño no se detuvo ahí. Vio la ventana que daba a un pequeño jardín interior de la clínica y corrió hacia ella, comenzando a describir el mundo con la frescura de sus 6 años. Los coches, el vuelo de un pájaro, la forma de las nubes. Sofía lo escuchaba con una atención absoluta, una curiosidad genuina, haciendo preguntas que demostraban que no estaba fingiendo interés. Javier observaba la escena, sintiendo una calidez expansiva en su pecho, una imagen de plenitud que no creía posible desde que Elena había entregado su alma. Sofía no veía en Pablo al hijo de un enfermero humilde, sino a un maestro de la sencillez y la alegría. Tras una hora, la energía de Pablo, aún bajo el efecto de la emoción, comenzó a decaer. Sofía le indicó un sofá confortable donde podía descansar y colorear. Mientras Pablo se sumergía en sus libros, Javier y Sofía reanudaron su conversación en voz baja. El encuentro con Pablo había catalizado algo profundo en Sofía. Ella rompió el silencio con una declaración sorprendente. Quería dejar atrás su vida anterior, no solo físicamente al salir de la clínica, sino en su totalidad. Anhelaba reiniciar su camino, irse de Barcelona, a un lugar donde la etiqueta de heredera Ortega careciera de significado. Quería ser, simplemente, Sofía. Javier, al escucharla, preguntó qué la detenía, entendiendo que la parálisis venía del miedo. Sofía confesó su terror a tomar una decisión equivocada, a estar aún más sola en un entorno desconocido, o, peor aún, a descubrir que el problema no era su situación, sino ella misma. Javier, comprendiendo ese abismo de incertidumbre, compartió su propia experiencia. Después del fallecimiento de Elena, había vivido atrapado por el miedo. Miedo a cambiar, a vivir, a que su recuerdo se desdibujara. Pero había mirado a Pablo y se había dado cuenta de que no podía enseñarle el miedo. Debía enseñarle la valentía, incluso cuando el camino se sentía aterrador. Su solución, su lección aprendida, fue simple y profunda. La vida no espera. Sofía asimiló sus palabras lentamente. Luego, con una audacia que la caracterizaba, lanzó su propuesta. Le preguntó si él y Pablo querrían acompañarla en ese nuevo comienzo. Rápidamente, con el pudor y el respeto de la amistad, aclaró que no lo proponía como una relación romántica, sino como una asociación de vida constructiva. Ella,
Tenía la inmensa fortuna que su padre, el fundador de Ortega e Hijos S.A., le había legado, lo que significaba que podía ofrecer a Pablo una vida sin las privaciones de la escasez. Una casa espaciosa, mejores oportunidades educativas y a Javier liberarlo de los turnos agotadores que lo consumían. A cambio, ella obtendría lo que no se podía comprar con 2.000 millones de euros, un amigo leal y, sobre todo, una figura de familia, una conexión genuina que la viera por quien era, no por lo que tenía. La oferta de Sofía era de tal magnitud que Javier, un hombre que había construido su vida sobre la dignidad del trabajo duro, se sintió abrumado. Su primera reacción fue un rotundo no, la certeza de que no podía aceptar una ayuda que rozaba la caridad. Pero Sofía insistió, con la elocuencia de una empresaria acostumbrada a cerrar tratos. Le argumentó que no era caridad, sino una asociación estratégica y profundamente humana. Ella poseía el capital, pero carecía de raíces y afecto. Él tenía el núcleo familiar, la moralidad y la bondad, pero luchaba financieramente. Juntos, podían crear una sinergia. Pablo tendría una figura materna cariñosa y atenta, y ella tendría a su alrededor a personas que la apreciaban por su ser, no por su vasta riqueza. Se trataba de una solución impecable y coherente para ambos. La propuesta era un claro ejemplo de cómo una dificultad, la soledad y la riqueza excesiva de Sofía, la precariedad económica de Javier, podía transformarse en una oportunidad mutuamente beneficiosa, un giro positivo y constructivo. Javier, al ver la lógica irrefutable de Sofía y la paz que Pablo irradiaba a su lado, sintió que debía darle una oportunidad a esta inmensa y transformadora idea. Le dijo que necesitaba tiempo para pensarlo seriamente, para digerir la idea de un cambio de vida tan radical. Se comprometió a hablar con Pablo de nuevo y a dar una respuesta meditada y honesta. Sofía asintió, aceptando su cautela. Ambos miraron al niño, que se había quedado dormido en el sofá, con los rotuladores aún en la mano, y compartieron una sonrisa de entendimiento silencioso. Una semana después, el alta de Sofía fue inminente. Javier vino a recogerla con su sencillo vehículo SEAT, cuyo modelo contrastaba marcadamente con los coches de alta gama que solían poblar el parking del Tecnon. Sofía, con una sonrisa, lo declaró perfecto. Aún se movía con dificultad, las costillas rotas, obligándola a la lentitud, pero su espíritu estaba renovado. Javier, temiendo la impresión que su modesto hogar causaría a una mujer acostumbrada a palacios, la llevó al pequeño piso que compartía con Pablo. 2 habitaciones, una cocina diminuta, muebles funcionales adquiridos con esfuerzo. Él se disculpó por la austeridad, pero Sofía lo detuvo con dulzura. Declaró que el piso era hermoso, porque era un hogar donde se palpaba el afecto en cada rincón. Era un espacio construido con amor, una realidad que la riqueza por sí sola jamás podría imitar. Pablo, al escuchar la llave en la cerradura, corrió a recibirlos. Se detuvo al ver a Sofía y la abrazó con una ternura y un cuidado instintivo, recordando que aún sentía dolor. Sofía rió, devolviéndole el abrazo con suavidad. Esa tarde cenaron juntos, el simple plato de pasta con tomate que Javier había preparado. Pablo, desinhibido por la confianza y la calidez del hogar, charlaba animadamente sobre su día escolar. Sofía escuchaba, verdaderamente fascinada. Javier observaba la escena, sintiendo una profunda sensación de familia que lo había abandonado desde que Elena había entregado su espíritu a la eternidad. La tristeza de la pérdida seguía ahí, pero el vacío se estaba llenando con una vida nueva y elegida. Tras la cena, mientras Pablo estaba en la bañera, Javier y Sofía se sentaron a hablar en la diminuta sala. Javier le dio su respuesta.
Había meditado profundamente, sopesando las implicaciones para Pablo. Le había explicado a su hijo la idea de una gran aventura, de mudarse a una casa nueva y comenzar una vida con Sofía. Pablo, con esa seriedad que lo caracterizaba, había respondido: le gustaba Sofía, y si su padre era feliz, él sería feliz también. Mi respuesta es sí, Sofía, dijo Javier, mirándola a los ojos con honestidad inquebrantable, pero con condiciones innegociables. Reiteró que no sería un hombre mantenido. Quería contribuir, ganarse su puesto, quizás no a la escala económica de ella, pero con su esfuerzo y trabajo. Y crucialmente, si en algún momento ella decidía que quería recuperar su antigua vida de lujos y negocios en solitario, él y Pablo se irían sin resentimiento alguno, manteniendo su dignidad intacta. Sofía aceptó cada una de las condiciones con un brillo de alegría en los ojos. Para ella, esas condiciones eran la prueba de la integridad de Javier. Le reveló su propuesta concreta, la solución que había estado urdiendo. Había adquirido una vasta propiedad, una villa histórica en Castilla-La Mancha, en una zona remota de las colinas. El lugar, que requería mucha dedicación, necesitaba un gestor de confianza. Javier, con su capacidad de organización y su dedicación al trabajo, podía encargarse de la gestión y la restauración de la propiedad. Para Pablo, había un colegio con excelentes referencias en el pueblo cercano, garantizando su futuro. Javier, al escuchar el plan, reconoció que sonaba como un sueño, una oportunidad de dignificar su esfuerzo y brindarle a Pablo una vida plena, lejos del estrés de la gran ciudad. Sofía le aseguró que, tal vez, era un sueño diseñado para ambos, una oportunidad de reiniciar el camino sobre bases firmes y elegidas. El capítulo se cierra con el pacto sellado y una mirada compartida hacia el futuro, dejando atrás la soledad y la precariedad para abrazar una nueva vida de propósito y esperanza en el corazón de España. El traslado a Castilla-La Mancha fue el primer paso tangible de la nueva vida, una odisea logística que Sofía Ortega y Javier Navarro abordaron como el equipo que ya eran. La villa, una antigua y noble hacienda enclavada entre las colinas del interior, era una propiedad de dimensiones considerables, noble en su estructura, pero castigada por años de abandono. Sofía, que había heredado la propiedad de su abuela, la había mantenido por un sentido de deber, pero ahora la veía como un lienzo en blanco para su reiniciar el camino personal. El contraste con la vida en Barcelona era absoluto. El aire era limpio, el silencio profundo, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el viento entre los olivos. Para Pablo, de 6 años, aquello fue una revelación. Se trataba de un vasto campo de aventuras, lejos del tráfico y la estrechez del piso de l'Eixample. Javier, honrando su palabra y su dignidad, se sumergió en el trabajo con una ética y una dedicación propias de su carácter. Utilizó su experiencia como organizador de turnos en el hospital para gestionar la restauración de la propiedad con una precisión admirable. Contrató a equipos locales, priorizando siempre la mano de obra del pequeño pueblo cercano, generando un impacto positivo e inmediato en la economía de la comunidad. Su objetivo inicial fue el jardín, un espacio que se había cubierto de maleza y olvido. Durante 3 meses, con una energía que no sentía desde antes de que Elena entregase su espíritu, Javier transformó el caos. La vieja fuente de piedra, que había estado seca y agrietada durante décadas, fue reparada y purificada. El primer día que el agua volvió a manar, clara y sonora, fue un momento de celebración simple pero profundo. Sofía, que supervisaba su recuperación física con fisioterapeutas en casa, insistía en participar, aunque solo fuera para planificar los nuevos rosales y las zonas de huerto. Javier protestaba, preocupado por sus huesos convalecientes, pero Sofía insistía con una sonrisa.
Quiero ser parte de esta creación, Javier. Esto no es una inversión, es mi vida, y la estamos construyendo juntos. Pablo floreció como las flores que Javier plantaba. El niño se adaptó a la nueva escuela del pueblo con una facilidad asombrosa. Por las tardes corría libremente por los campos, un contraste liberador con el patio de cemento de su antigua escuela de la capital. La relación con Sofía se consolidó de manera hermosa. Él la llamaba simplemente Sofía, sin formalidades, pero la forma en que pronunciaba su nombre estaba imbuida de un afecto y una seguridad que la conmovían. Sofía, a su vez, le enseñaba a pintar, una pasión que ella había abandonado hacía años, desanimada por su padre, que consideraba el arte una frivolidad impropia de una heredera de Ortega e Hijos S.A. El tiempo compartido era auténtico. A medida que pasaban los 6 meses, la villa se convirtió no solo en una casa, sino en un verdadero refugio de paz. Las noches, pasadas juntos en la gran cocina rústica, eran el punto culminante del día. Cenas sencillas, preparadas a menudo por Javier, seguidas de conversaciones largas y llenas de risas. Una noche, mientras compartían un vino de la región, Sofía hizo una confesión que iluminó la sala. Javier, nunca he sido tan feliz, quizás nunca en mi vida entera. No necesitaba los consejos de administración, ni las galas de Barcelona, ni los 2.000 millones de euros en mi cuenta. Necesitaba esto, la sencillez, la conexión, la risa genuina de un niño y la certeza de que mi palabra vale más que mi cartera. Esta declaración fue un momento milagroso para Javier, que vio cómo su acto de fe al contestar aquella llamada se había transformado en la sanación de un alma. Javier la escuchó y luego, con la misma franqueza con la que había abordado sus condiciones iniciales, abrió su corazón. Le dijo que él sentía lo mismo, que la felicidad había regresado a su vida con una intensidad que creía imposible tras el traspaso de Elena al plano celestial. Se sinceró. Sus sentimientos por ella habían evolucionado. Ya no era solo una amistad, era un amor profundo, cimentado en el respeto, el trabajo compartido y la crianza de Pablo. Sofía sintió que el corazón le latía con la fuerza de un tambor. Confesó que ella también compartía ese amor, pero la inseguridad de su pasado la atenazaba. Tenía el miedo humano de que, si lo intentaban y fallaban, perderían no solo un amor, sino toda la familia elegida que habían construido. Javier, sin embargo, abordó ese miedo con una serenidad que era la marca de su evolución. Le recordó la lección más importante que había aprendido de la partida de Elena: lamentar las oportunidades no tomadas, las palabras no dichas, el amor no intentado, dolía infinitamente más que la posibilidad de un fracaso. Hemos superado lo peor, Sofía. Hemos construido algo real desde la nada. Intentar, aunque sea aterrador, es la única forma de honrar el milagro de habernos encontrado. Esa noche, bajo el inmenso cielo estrellado de Castilla-La Mancha, se besaron. Fue un beso suave, lleno de promesas y de la certidumbre de que este amor había sido ganado a pulso, ladrillo a ladrillo. Al separarse, ambos sintieron que el gran giro de la trama de sus vidas había culminado en un hermoso y positivo desenlace. Un año completo había pasado desde que Sofía salió del hospital. La villa no era solo un hogar, sino un faro de esperanza. Sofía, utilizando su formidable capital y la experiencia de Javier en gestión social y sanitaria, había inaugurado una fundación. La llamó El Sol de Pablo, inspirada en el dibujo que el niño le había regalado en la UCI. La fundación se dedicaba a ofrecer refugio y capacitación laboral a mujeres que necesitaban reiniciar sus caminos tras superar vicisitudes personales y familiares. Javier, además de gestionar la propiedad, utilizaba su experiencia médica para coordinar el apoyo psicológico y sanitario a las residentes de la fundación.
La comunidad de Castilla-La Mancha los había acogido con los brazos abiertos, admirando no solo la generosidad de Sofía, sino la dedicación práctica y humilde de Javier. Pablo, ahora de 8 años, era un niño radiante, con una seguridad que procedía de tener a 2 padres que lo amaban incondicionalmente. Sofía se había convertido en su figura materna, no aún de forma legal, pero sí en el corazón y en la estructura diaria de su vida. Una tarde de primavera, después de arropar a Pablo y leerle un cuento, Javier tomó la mano de Sofía y la guió hasta el jardín que él había rescatado del olvido. Se detuvieron junto a la fuente restaurada, el lugar donde el agua había vuelto a fluir. Javier se arrodilló, sacó una caja con un anillo sencillo, de oro blanco, y comenzó su propuesta. Sus palabras fueron un resumen de su historia, un milagro narrativo encapsulado. Hace poco más de 1 año, contesté una llamada equivocada, Sofía. Creí que era una emergencia de mi vida, y en cierto modo lo era. Una doble emergencia. 2 personas perdidas que necesitaban desesperadamente encontrarse. Esa llamada equivocada, ese error, fue lo más correcto y la mayor bendición que me ha sucedido nunca. Me ha devuelto la vida, me ha dado una compañera y, lo más precioso, una familia que no sabía que volvería a tener. Quiero que esto dure por siempre, no solo por Pablo, sino por ti y por mí. Sofía Ortega, ¿quieres compartir tu camino conmigo hasta que el destino lo decida en matrimonio? Sofía, con lágrimas que no eran de dolor, sino de una alegría milagrosa, dijo que sí. No aceptó por el dinero, que ya no significaba nada para ella, ni por la seguridad que había aprendido a encontrar en sí misma, sino porque había hallado el amor verdadero en la forma más inesperada. Había encontrado un hombre que la veía, un niño que la amaba y una familia construida no sobre la obligación de la sangre o el deber empresarial, sino sobre la elección mutua y diaria. La historia de la heredera rica y el enfermero viudo tuvo un desenlace perfecto y profundamente coherente. 6 meses después, se casaron en la pequeña iglesia románica del pueblo, una ceremonia simple y bellísima. La comunidad entera de Castilla-La Mancha acudió, vestida de fiesta. Pablo fue el orgulloso y serio portador de los anillos. No hubo lujos desmedidos, solo amor, respeto y la presencia de la gente que los apreciaba de verdad. Cuando Javier besó a su ahora esposa, Sofía Navarro, ambos supieron que habían encontrado su felicidad para siempre, no porque sus vidas fueran perfectas. La memoria de Elena seguía siendo un afectuoso recuerdo, y la amenaza distante del hermano Fernando continuaba sus maniobras legales en Barcelona, sino porque su felicidad era real. Estaba construida sobre la honestidad, la compasión, el trabajo arduo y la certeza de que a veces un error al marcar un número puede ser, en verdad, el camino directo hacia el mayor milagro de la vida, la oportunidad de reiniciar el camino y salvarse mutuamente. La verdadera riqueza, como Javier le había enseñado a Sofía, siempre residiría en las conexiones humanas auténticas, y ellos habían sembrado y cosechado un amor extraordinario. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.